Francis tomó aire profundamente, con el celular en mano, antes de soltar las palabras que cambiarían todo. Christian, tengo algo importante que decirte. Del otro lado de la línea, Christian, despreocupado, respondió. Yo te escucho, mi amor. Sabes que estoy aquí para lo que necesites. Francis no quiso darle más vueltas y fue directa. Estoy embarazada. Un silencio pesado se apoderó de la llamada. De pronto, Christian explotó. No mames. ¿Pero cómo ese niño va a ser mío? Solo lo hicimos una vez. Y ahí estaba la pregunta del millón, ¿será que Christian Nodal no quiere hacerse cargo de sus actos? Si tú también crees que Nodal se está lavando las manos y es un irresponsable, dale a me gusta. Francis estaba en su casa, sentada en el sofá, con los ojos fijos en la pantalla del televisor sin realmente ver lo que estaba pasando. Había estado sintiéndose rara en los últimos días, cansada, algo irritable, y sobre todo, con la sensación de que algo no estaba bien. Lo que más la inquietaba era la falta de su periodo. Había pasado más de una semana de retraso y, aunque había tratado de no darle demasiada importancia, la preocupación empezó a calarla. No quería alarmarse sin motivo, pero la duda la estaba consumiendo. Finalmente, se decidió a ir al ginecólogo, aunque no le gustaba hablar de esos temas con nadie. Para ella, era un tema personal y muy privado. Sin embargo, sabía que tenía que estar tranquila y averiguar qué pasaba con su cuerpo. Después de todo, el retraso podía ser solo estrés, o tal vez un simple cambio hormonal. Nada grave, o eso esperaba. Al llegar al consultorio, la atendieron rápido. El médico le hizo algunas preguntas básicas y luego comenzó con la revisión. Francis se sentía nerviosa, pero trataba de calmarse. Cuando el ginecólogo terminó, se le quedó mirando fijamente y, con una sonrisa, le dijo: Señorita, tengo buenas noticias para usted. Francis frunció el ceño, sin entender bien a qué se refería. Estaba tan concentrada en sus propios pensamientos que no pudo interpretar la sonrisa del doctor de inmediato. Ella se quedó en silencio, esperando una explicación. El ginecólogo, con la misma calma, siguió hablando. ¿Está usted embarazada? Francis sintió como si el mundo se le viniera encima. Un shock absoluto la invadió. No podía ser. ¿Embarazada? Ella se quedó completamente quieta, con los ojos desorbitados y la mente en blanco. Por un momento, las palabras del médico no hacían sentido. La pregunta que brotó de sus labios sin pensar fue: pero, ¿de cuánto tiempo? El doctor parecía relajado, como si le estuviera dando una noticia rutinaria, pero para ella era cualquier cosa menos eso. Él le explicó con calma. Aproximadamente unas semanas, es muy reciente. Felicite a su esposo, Romeo, de mi parte. Esas palabras de felicite a su esposo Romeo hicieron que el corazón de Francis se detuviera por un segundo. La sangre le subió a la cabeza, y un nudo se formó en su garganta. Romeo no podía ser el padre. No, no lo era. Había meses que ya no tenían una relación como antes. Ya no estaban juntos en ese sentido, y la verdad era que con él no había habido intimidad en mucho tiempo. ¿Entonces quién? Su mente comenzó a dar vueltas a una sola idea: Christian Nodal. Había sido con él con quien había tenido relaciones en los últimos meses. Era el único hombre con quien había estado en ese tiempo. Se le hizo un nudo en el estómago. ¿Cómo le iba a contar esto a Romeo? ¿Qué iba a hacer? Trató de recomponerse, de mostrar una actitud tranquila frente al doctor, aunque por dentro sentía que todo su mundo se desmoronaba. La sonrisa del ginecólogo le pareció casi cruel, como si la estuviera felicitando por algo que ni ella misma entendía. Con voz temblorosa, respondió: Sí, claro, gracias. Dijo rápidamente, evitando que su incomodidad se notara. Salió del consultorio con la mente completamente nublada. El recorrido hacia su casa fue un calvario, cada segundo parecía eterno. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo iba a enfrentar todo esto? ¿Y si realmente el bebé era de Christian Nodal? La incertidumbre la estaba matando.
Había tomado decisiones impulsivas, pero nunca imaginó que sus consecuencias fueran tan grandes. De pronto, se detuvo en seco. ¿Qué pasaba si ese hijo, aunque no fuera de Romeo, si era de alguien a quien ella había querido de alguna manera? La idea de ser madre comenzó a calar en su interior, y una extraña sensación de protección creció en su pecho. No importaba si el padre era Nodal o no. Ese bebé, de alguna forma, también era suyo, y en el fondo, deseaba cuidarlo, amarlo, darle una oportunidad. La vida le estaba presentando una oportunidad que nunca había esperado. Al llegar a su casa, el shock seguía presente. La puerta cerró detrás de ella con un golpe suave, y dio unos pasos arrastrados hacia la sala. Se dejó caer sobre el sofá, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. No sabía cómo reaccionar. Pensó en Romeo. Sabía que no era su hijo, pero ¿cómo iba a decirle eso? ¿Cómo explicarle la situación? Romeo estaba tan convencido de que ese bebé era suyo, y ella no quería destrozarle el corazón. Sin embargo, la confusión no la dejó descansar. ¿Y si Nodal quería involucrarse? No quería ni pensar en eso. La última vez que lo vio, no había quedado claro nada entre ellos. Solo habían sido un par de encuentros fugaces, pero ahora, con esta noticia, todo estaba dando un giro inesperado. Por un lado, temía que todo fuera un desastre, pero por el otro, la idea de cuidar a ese hijo le daba algo de esperanza. ¿Qué hacer? La cabeza le daba vueltas, y sus pensamientos se mezclaban. Solo sabía que el futuro estaba lleno de incertidumbre. Lo único que tenía claro era que este bebé, por extraño que fuera, era una nueva vida, una nueva oportunidad, y que, aunque el camino fuera complicado, lo iba a cuidar. No iba a dejar que todo se derrumbara. El tiempo diría que iba a pasar, pero por ahora, lo único que podía hacer era guardar silencio, reflexionar, y esperar a que las piezas encajaran de alguna forma. Francis llegó a su casa, las piernas débiles y la mente completamente aturdida por la noticia que acababa de recibir del ginecólogo. El diagnóstico estaba claro, estaba embarazada. Pero lo que realmente la destrozaba por dentro no era tanto la noticia en sí, sino el hecho de que el padre no era Romeo, sino Christian Nodal. Desde que había ocurrido, su cabeza no había dejado de dar vueltas a la misma pregunta: ¿qué iba a hacer ahora? Se sentó en el sillón de su sala, aún temblando, y miró el teléfono en su mano. Había pasado ya un buen rato desde que salió del consultorio, pero aún no se sentía lista para enfrentar la realidad. No podía callarse más. Necesitaba hablar con Nodal, enfrentarse a lo que había sucedido entre ellos. Aunque lo había esperado durante días, la verdad la asustaba más de lo que pensaba. Tomó aire y marcó su número. El sonido del teléfono sonando en el silencio de su casa parecía amplificarse, y cada timbre aumentaba su ansiedad. Finalmente, escuchó su voz al otro lado de la línea. «Hola, mi amor», dijo Christian con su tono cálido y despreocupado, como si nada estuviera fuera de lo normal. «¿Cómo estás? ¿Todo bien?» Nodal, la voz de Francis salió temblorosa, pero logró controlar un poco el nerviosismo. Sabía que tenía que decirle, no podía seguir evadiéndolo. «Tengo que contarte algo importante». Christian percibió el tono serio y un poco apagado de Francis, por lo que su respuesta fue más suave y preocupada. «Claro, dime, mi amor. Sabes que para lo que sea, siempre puedes contar conmigo». Francis intentó organizar sus pensamientos, pero las palabras no salían como esperaba. Pensó que quizás si las soltaba de golpe, todo sería más fácil. Respiró profundo, y de repente, las palabras se le escaparon sin que pudiera hacer nada para detenerlas. «Estoy embarazada», dijo, casi sin poder creérselo ella misma. «Y es tuyo». Hubo un silencio tan profundo al otro lado de la línea que Francis pensó que se había desconectado. Su corazón latía tan fuerte que casi podía escuchar cada golpe. Finalmente, Christian respondió, pero su voz sonaba incrédula. «¿Qué?», preguntó, entre asombrado y desconcertado. «¿De veras? No mames, ¿estás segura? Solo lo hemos hecho una vez, ¿cómo puedes saber que es mío?» Francis frunció el ceño al escuchar su incredulidad, y a pesar del nudo en su garganta,
no vaciló ni un segundo. No he vuelto a acostarme con Romeo desde que se fue con Kazu. El único con el que he tenido relaciones últimamente eres tú. Así que sí, estoy segura de que el bebé es tuyo. En ese instante, el tono de Christian cambió. De la sorpresa pasó a una especie de enojo reprimido, y la tensión se podía sentir en su voz. No mames, Francis. Esto no puede ser. El tono de su voz se endureció. ¿Estás segura de lo que estás diciendo? No podemos tener un hijo tú y yo. Yo ya tengo suficiente con mi hija con Kazu. No puedo hacerme cargo de esto también, ¿entiendes? Francis apretó los dientes y levantó la barbilla, respondiendo con la firmeza que siempre le había caracterizado, aunque sabía que estaba entrando en territorio peligroso. Lo siento, Nodal, pero ya tomé mi decisión. Respondió con voz firme y clara. Voy a tener al bebé. Y lo voy a cuidar, pase lo que pase. Yo nunca he sido partidaria de abortar. Si Dios ha decidido bendecirme con una criatura, yo la cuidaré con todo mi ser, aunque venga de lo más inesperado. Christian, que en un principio había intentado mantener la calma, se desbordó al escuchar la decisión tan tajante de Francis. Un rugido de frustración salió de su garganta, y su voz se llenó de furia. ¿Qué? Gritó, casi no creyendo lo que oía. No mames, Francis. ¿Qué estás diciendo? Esto no tiene sentido. ¿Cómo vas a tener un hijo mío? No podemos. Ya tengo suficiente con lo que tengo, y no necesito más problemas. El enojo de Christian era palpable, y Francis, aunque asustada por su reacción, se mantuvo firme. Yo sé lo que hago, Nodal. Le respondió sin dudar, ya más tranquila, aunque su corazón seguía palpitando con fuerza. Te lo dejo claro, no voy a abortar. No voy a dejar que algo tan hermoso como la vida se pierda por un error, no importa lo difícil que sea. Pero en ese momento, la ira de Christian explotó. Francis escuchó un fuerte estruendo, seguido de un sonido seco, como si algo hubiera impactado contra una superficie dura. El celular de Francis se fue apagando en sus manos, y un segundo después, escuchó a Christian maldiciendo con furia. No mames, Francis. Se oyó decir, su voz rota de rabia. No quiero saber nada de esto. Esto es una locura. Eres una maldita egoísta. Con esas palabras, el teléfono se cortó abruptamente. El ruido de su celular estrellándose contra la pared había sido tan fuerte que Francis casi sintió el impacto en su pecho. Sabía que Christian estaba fuera de sí, furioso, pero aún así no se arrepentía de su decisión. No importaba cuán difícil fuera el camino que tenía por delante, ella iba a cuidar a su hijo. No podía hacer otra cosa. Tomó el celular y lo dejó sobre la mesa con lentitud, su cuerpo agotado pero determinado. Todo lo que había comenzado con una llamada sencilla ahora había escalado a una situación que cambiaría su vida para siempre. Mientras pensaba en todo lo que acababa de suceder, Francis sintió que la paz en su corazón por un momento se hizo más grande que el miedo y la incertidumbre. No sabía qué depararía el futuro, pero lo que sí sabía es que, a partir de ese día, su vida iba a cambiar para siempre. El bebé que llevaba en su vientre sería su bendición. Y nadie, ni siquiera Christian Nodal, la haría cambiar de opinión. Ángela escuchó el ruido desde la cocina, un estruendo seco y fuerte que la hizo fruncir el ceño. De inmediato dejó lo que estaba haciendo y se dirigió al salón. Cuando llegó, la escena la dejó atónita. El celular de Christian yacía hecho pedazos contra la pared, y él estaba de pie, con los puños apretados y una expresión de enojo mezclada con angustia en el rostro. «Christian», exclamó Ángela, entrando al cuarto y cerrando la puerta tras ella con un golpe firme. «¿Qué rayos pasó aquí?», preguntó, señalando el teléfono destruido. «¿Por qué lanzaste el celular? ¿Qué es lo que te traes?». Christian, al escucharla, pareció despertar de sus pensamientos turbulentos. Levantó la mirada, tratando de calmar su respiración, aunque el sudor en su frente delataba que estaba lejos de estar tranquilo. Hizo un esfuerzo por relajarse, aflojando los puños y bajando los hombros, pero su mente seguía a 1000 por hora. «Nada, no es para tanto», dijo,
intentando sonar despreocupado mientras pasaba una mano por su cabello, un gesto nervioso que Ángela notó de inmediato. «Nada», replicó Ángela, cruzándose de brazos y mirando el teléfono hecho añicos. «Christian, tu celular está en pedazos. No me vengas con que, nada». «¿Qué pasó? ¿Por qué te pusiste así?» Christian sabía que tenía que calmarla. No podía permitir que Ángela sospechara lo que realmente estaba pasando. Respiró hondo y lanzó la primera excusa que se le vino a la mente. «Fue una mala noticia del trabajo, ¿ok?», dijo, haciendo un gesto vago con la mano. «Me acaban de decir que una colaboración importante se canceló. Eso es todo». Me enojé y, ya sabes, se me fue la mano. Ángela lo miró con una mezcla de incredulidad y molestia. Su instinto le decía que había algo más detrás de la reacción de Christian, pero decidió no presionar, al menos por ahora. «¿Una colaboración?», repitió, alzando una ceja. «¿Y por eso armas este relajo?». «Vamos, Christian, no es para tanto. Siempre hay otras oportunidades». «¿De verdad te pusiste así solo por eso?». Christian evitó su mirada por unos segundos, intentando mantener la compostura. Finalmente, asintió. «Sí, tienes razón. Fue una tontería, me dejé llevar. Lo siento», dijo con un tono de disculpa, aunque en su interior seguía sintiendo la presión de lo que acababa de pasar con Francis. Ángela suspiró, aún algo molesta, pero decidió no darle más vueltas. Se acercó a él, colocando una mano en su hombro y mirándolo con una expresión más suave. «Venga, Christian. No es el fin del mundo. Eres talentoso, todos lo saben. Esto es solo un obstáculo más, pero estoy segura de que lo superarás como siempre lo haces», dijo con una sonrisa tranquilizadora antes de inclinarse para darle un beso en la mejilla. «Vamos, relájate. ¿Por qué no mejor nos vamos a comer? Ya sabes que un buen taco arregla cualquier problema». Christian esbozó una sonrisa forzada, agradecido por el apoyo de Ángela, pero incapaz de dejar de pensar en Francis y en el embarazo. La conversación de hace unos minutos seguía rondando su mente, haciéndolo sentir atrapado entre la mentira y la verdad. «Sí, tienes razón. Vamos a comer», respondió finalmente, intentando sonar más tranquilo. Ángela lo tomó de la mano y lo guió fuera del cuarto, mientras él intentaba enterrar el torbellino de emociones que lo seguía consumiendo por dentro. Sin embargo, sabía que esto era solo el comienzo, y que eventualmente tendría que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Después de la comida, Christian apenas pudo fingir una sonrisa mientras ayudaba a recoger los platos. Ángela notó su distracción, pero decidió no insistir, seguramente tenía mucho en mente relacionado con su música. «Gracias, amor, por ayudarme. Descansa un rato, ¿sí?», le dijo Ángela, dándole un suave beso en la mejilla. Christian asintió, murmuró un «sí, claro», y se dirigió a la habitación con pasos pesados. Una vez dentro, cerró la puerta tras de sí, apoyando la espalda contra ella como si intentara bloquear el mundo exterior. El aire de la habitación se sentía más denso, y su mente, más caótica que nunca. Se dejó caer sobre la cama, llevándose las manos a la cabeza. Se quedó un rato en esa posición, con los ojos cerrados, intentando ordenar sus pensamientos, pero todo seguía siendo un remolino de emociones. Finalmente, dejó salir un susurro. «No mames», se quedó embarazada. El peso de esas palabras le cayó como una tonelada. Francis, su exótica y apasionada aventura, ahora esperaba un hijo suyo. No podía creerlo. ¿Cómo había llegado a este punto? A su alrededor, la habitación parecía empequeñecerse mientras la realidad lo aplastaba. Esto no puede estar pasando. ¿Y si Ángela se entera? ¿Y Kazu? ¿Y la gente?, pensó, llevándose las manos al rostro, frotándose los ojos como si eso pudiera despejar su mente. Pero no había forma de ignorarlo. Cada vez que intentaba distraerse, el recuerdo de la llamada de Francis volvía con fuerza. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad,
Frances vivía una experiencia completamente distinta. Después de aquella intensa conversación con Christian, había decidido centrarse en lo positivo. Se miraba en el espejo de su sala, con una mano sobre su vientre y una sonrisa suave en el rostro. «Un hijo de Christian», murmuró, con la mirada perdida en su reflejo. Su corazón se llenaba de una mezcla de orgullo y emoción. Sabía que la situación era complicada, pero no podía evitar sentirse feliz. Este bebé, aunque inesperado, era una bendición. Se dirigió a un pequeño cajón donde guardaba algunas cosas de su primer embarazo. Sacó una caja con recuerdos, fotos, ecografías, y hasta una pequeña manta que alguna vez usó su primogénito. Acarició la tela con nostalgia, mientras sus pensamientos se llenaban de imágenes de cómo sería cuidar a este nuevo bebé. «Voy a ser una buena mamá, como siempre he sido», se dijo a sí misma con convicción. Para Frances, este hijo no era un problema ni un error, era un motivo para seguir adelante, para construir algo hermoso a pesar del caos. Christian podría reaccionar como quisiera, pero ella sabía que no estaba sola. De regreso en la habitación, Christian seguía lidiando con sus emociones. Estaba recostado en la cama, mirando al techo mientras tamborileaba los dedos contra el colchón. Cada pensamiento lo llevaba a la misma pregunta: ¿qué demonios voy a hacer? Se levantó de golpe, caminando de un lado a otro en la habitación. Su mente no dejaba de torturarlo con escenarios, la posibilidad de que todo se hiciera público, de que Angela descubriera la verdad, de que su carrera pudiera verse afectada. Pero más que nada, lo abrumaba la idea de tener que enfrentar a Frances y aceptar lo inevitable. «No es solo un problema de imagen, es un hijo», dijo en voz alta, como si estuviera discutiendo consigo mismo. Se pasó las manos por el cabello, frustrado, mientras intentaba encontrar una solución que no existía. Christian se dejó caer en la cama nuevamente, soltando un suspiro pesado. En ese momento, sintió la vibración de su reloj inteligente. Era un mensaje de Angela preguntándole si quería un café. Cerró los ojos y respiró profundo antes de responder con un «sí, gracias, amor». Su mundo estaba patas arriba, pero tenía que seguir aparentando que todo estaba bien. Mientras tanto, Frances, en su casa, hojeaba revistas de maternidad que acababa de sacar de una vieja caja. Las imágenes de cunas, juguetes y ropa de bebé la llenaban de ilusión. Acarició su vientre, imaginando cómo sería ver crecer a su hijo. «Este bebé será mi mayor bendición. Pase lo que pase, no voy a rendirme», se prometió a sí misma, con la determinación reflejada en su mirada. Aunque ambos estaban en lugares distintos, el vínculo que ahora los unía era innegable. Sus emociones eran un contraste absoluto. Mientras Frances se llenaba de esperanza y emoción, Christian se encontraba atrapado en un mar de dudas y miedos. Pero ambos sabían que este bebé marcaría un antes y un después en sus vidas.